Los monumentos conmemorativos, ya sean en forma de edificio, estatua o cualquier otra obra de arte, nos sirven para honrar la memoria de una persona en particular o un momento importante de nuestra historia. A menudo son grandes proezas de la arquitectura y el arte en sí mismas, valoradas por su relevancia histórica, religiosa o nacional. Cada uno de nuestros monumentos conmemorativos, que abarcan un periodo de 4.500 años de historia, se ha ganado merecida fama por su esplendor, su profundo significado o ambas cosas. Monumentos conmemorativos. La Gran Esfinge, Giza, Egipto. El monumento más antiguo de nuestro top 10 es la Gran Esfinge de Giza, una estatua de piedra caliza de una figura reclinada, una criatura con cabeza humana y cuerpo de león. Está dedicada al faraón Kefren, cuyo rostro adorna probablemente la famosa estatua, aunque nadie lo sabe con certeza. Forma parte del complejo de la pirámide de Giza, situado a las afueras de El Cairo, en Egipto. La más famosa de las tres pirámides de Giza es la Gran Pirámide, cuya construcción fue encargada por el faraón Keops. De las 7 maravillas del mundo antiguo, es la única que ha llegado a nuestros días. Junto a ella se encuentra la Gran Esfinge. Con sus más de 70 metros de longitud, 19 de ancho y 20 de alto, la Esfinge es la escultura monumental más antigua y también la mayor estatua monolítica del mundo. Transmite un gran poderío. Muchos de estos monumentos colosales transmiten una gran sensación de poder, pero la Esfinge, en particular, desprende además un increíble halo de misterio. Los egiptólogos creen que la estatua fue tallada en el lecho de roca caliza de la meseta de Giza en torno al año 2500 a.C. Pero no saben con exactitud por qué fue construida, ni siquiera con qué nombre se la conocía originalmente. El nombre Esfinge se acuñó unos 2000 años después, en tiempos de la antigua Grecia. Con el paso de los siglos, la Esfinge quedó sepultada en la arena hasta el cuello. No fue excavada por completo hasta el período comprendido entre 1925 y 1936. Al estar hecha de piedra caliza, la Esfinge se ha erosionado gravemente con el tiempo. La nariz que le falta fue probablemente arrancada a la fuerza, quién sabe cuándo. Y también perdió 2 de sus símbolos reales, la barba y el ureus, una cobra erguida en la frente. La Esfinge ha sido sometida a diferentes restauraciones. Algunas, como las realizadas en las décadas de 1950 y 80, fueron más perjudiciales que otra cosa debido al uso de cemento. Por fortuna, todo quedó eliminado en las siguientes fases de restauración, en las que, además del mortero tradicional de cal y arena, se emplearon grandes piedras similares a las utilizadas en su tiempo. Su desproporcionada escala y su simbolismo, ya fuera una figura protectora amenazante o simplemente una exhibición de poder y probablemente de ego, dota a la Esfinge de un carácter completamente distintivo. En 1998, la Esfinge restaurada se presentó por fin al público en una ceremonia espectacular. Las obras de conservación continúan hasta el día de hoy. En 2006, el cuello y el cofre se repararon usando un mortero que al secarse se asemeja mucho a la piedra caliza. Es un día que se recordará en todo el mundo porque los egipcios y nuestro presidente anunciarán al mundo que Egipto está a salvo.
Hace 10 años la esfinge no sonreía debido a una deficiente restauración, pero hoy, por primera vez, la esfinge sonríe. La gran esfinge lleva contemplando la meseta de Giza más de 4.500 años. Esto, junto con el misterio de sus orígenes, hacen de ella un monumento único. Santa Sofía y la Mezquita Azul, Estambul, Turquía. Viajamos ahora a Estambul, la capital de Turquía. Bajo el nombre de Constantinopla, llegó a ser la ciudad más grande del mundo y centro del Imperio Bizantino. Sus dos mayores mezquitas evocan ese tiempo ya pasado. Ya sea al partir o al regresar a la ciudad por mar, es imposible no reparar en ellas. Comenzaremos por Santa Sofía, templo de la divina sabiduría. Fue construida por el César Justiniano I en el año 537 después de Cristo para simbolizar el poder del Imperio cristiano bizantino. Es un pequeño milagro que, en esta zona tectónicamente activa, su cúpula de 31 metros de diámetro y 56 metros de altura se haya mantenido intacta todos estos siglos. La idea bizantina de construir cúpulas era atraer la mirada de los fieles hacia las alturas para sentirse más cerca del cielo y de Dios. En 1453, Constantinopla cayó en manos del Imperio Otomano. Los otomanos agregaron 4 minaretes a Santa Sofía. En el interior incorporaron tapices con el nombre del profeta y secciones del Corán. Los mosaicos con motivos cristianos fueron enlucidos. Permanecieron así durante 500 años, hasta que en 1953 Santa Sofía fue convertida en museo por el presidente Atatürk. El templo actual combina elementos musulmanes y cristianos. Los murales circulares contienen inscripciones decorativas. La cúpula cuenta con un anillo de 40 ventanas alternadas con nervaduras abovedadas de mortero y ladrillo. El juego de luces hace que la cúpula parezca suspendida en el aire, provocando una sensación de ingravidez. Es un espectáculo digno de contemplar con nuestros propios ojos. La Mezquita Azul es uno de los lugares de culto que la mayoría de los turistas desean visitar cuando vienen a Turquía. Las personas que vienen se sienten más impresionadas por lo que ven que por lo que les decimos sobre el lugar. La plaza de Sultanahmet en Estambul está dominada por 6 hermosos minaretes. Estas esbeltas torres con balcones, desde donde se puede llamar a los fieles a la oración, pertenecen a la famosa Mezquita Azul. La Mezquita Azul fue construida originalmente a principios del siglo XVII como residencia del sultán Ahmed I. Aquí se celebraban importantes festividades religiosas y los peregrinos de El Hajj, la sagrada peregrinación a la Meca, iniciaban también su viaje aquí. La mezquita de 43 metros de altura cuenta con 3 entradas. Su interior está ricamente decorado con arabescos y centenares de alfombras de oración aparecen extendidas en el suelo. Al fin y al cabo, la mezquita sigue cumpliendo con su función religiosa. La luz penetra a través de sus más de 250 vidrieras.
Pero, ¿por qué la mezquita recibe el nombre de Mezquita Azul? Las paredes de la capilla están cubiertas de azulejos verdes y azules del siglo XVII, cerca de 21.000 en total, inundando la mezquita con una luz azulada. La mezquita azul del sultán Ahmed es una de las más deslumbrantes de todo el mundo musulmán. La Kaaba, la Meca, Arabia Saudí. La Kaaba es una construcción reconocible al instante. Está situada en el centro de la mezquita más sagrada del Islam, la gran mezquita de la Meca en Arabia Saudí. La palabra árabe Kaaba significa cubo, pero también recibe el nombre de Casa de Alá, dado que es el sitio más sagrado de todo el Islam. Construida a partir de bloques de granito, la Kaaba mide alrededor de 13 metros de altura y sus lados 12,8 por 11 metros. Está rodeada por una gran explanada, rodeada a su vez por la gran mezquita. Es un cubo arquitectónicamente muy pequeño, pero de enorme importancia para muchos millones de personas en el mundo. Este pequeño pero increíblemente significativo cubo está cubierto con un manto negro bordado con hilo de oro, que se reemplaza cada año. La entrada a la Kaaba se encuentra situada al noreste, a unos 2 metros sobre el nivel del suelo, y se accede a ella mediante un conjunto de escalones sobre ruedas. En la actualidad se abre solamente 2 veces al año, en ocasiones especiales. Creo que lo menos relevante es la propia arquitectura física. Su significación más profunda radica en ser el punto, el núcleo, el origen de una creencia que constituye el centro de la fe islámica. En ese sentido, resulta fascinante. Dentro de la Kaaba, el suelo y las paredes interiores están revestidos con losas de mármol. La Kaaba ha sido reconstruida o restaurada numerosas veces, y su único vestigio original es la llamada Piedra Negra. Según el Corán, la Kaaba fue construida por Ibrahim, o Abraham, como es conocido por judíos y cristianos, y por su hijo Ismael. Entonces un ángel trajo la Piedra Negra que Ibrahim colocó en la esquina exterior oriental de la Kaaba. Un santuario pagano situado en el área de la actual Meca había sido lugar de peregrinación durante varios siglos antes del año 629, cuando Mahoma conquistó la Meca, estableciéndola como lugar de adoración para todos los musulmanes. En el año 683, la Kaaba fue reconstruida, aunque no en forma de cubo. Sin embargo, 10 años más tarde, el nuevo gobernante de la ciudad mandó destruir el nuevo edificio y reconstruyó la Kaaba sobre sus cimientos originales. Restos de la Kaaba demolida forman actualmente el Hatim, una pared de mármol opuesta a la actual Kaaba. Se trata de una creencia, y eso es lo más importante. No existe una expresión física de dicha creencia plasmada en un edificio grandioso, una catedral o cualquier otro elemento que no sea ese punto. En el año 1630 se produjo una nueva reconstrucción, después de que las paredes colapsaran debido a las fuertes lluvias e inundaciones. La Kaaba cumple 2 funciones religiosas principales. Donde quiera que se encuentren en el mundo, los musulmanes miran en dirección a la Kaaba mientras oran. Y todo musulmán que tenga la posibilidad debe realizar el Hajj o viaje de peregrinación a la Meca, un ritual que incluye dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba.
Siendo el lugar sagrado por antonomasia para más de 1.500 millones de musulmanes, la Kaaba se convierte cada año en el mayor centro de reunión espiritual. De hecho, es un monumento cuya tradición se remonta a más de 13 siglos. El Taj Mahal, Agra, India. En la India del siglo XVII, el emperador mogol Shah Jahan, afligido por la muerte de su amada esposa Mumtaz Mahal, hizo construir en su honor la tumba más exquisita, un mausoleo de mármol blanco conocido como Taj Mahal. El Taj Mahal se encuentra en la orilla sur del río Yamuna, en la ciudad de Agra, situada al norte de la India. Y los arquitectos de hoy todavía se maravillan ante su esplendor. Si tenemos en cuenta la geometría de la construcción, su expresividad, sus puntos definitorios, es una obra fascinante. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, el Taj Mahal es el mayor logro de la arquitectura mogol, el punto culminante de todo un milenio de arquitectura indo-islámica. Shah Jahan encargó la construcción del Taj Mahal en 1632, un año después de la muerte de su esposa. El edificio estaba destinado a reflejar su palacio en el paraíso. La gran tumba de mármol coronada por una gran cúpula se completó 11 años más tarde. El efecto que produce es subyugador. Tiene una presencia apacible que inspira respeto a cualquiera que lo contemple. Y es tan intenso, tan único y tan excepcional en el mundo que uno no puede evitar sentirse atraído por su romanticismo, incluso si no es el tipo de arquitectura que más te gusta. Pese a que la piedra arenisca roja era la norma en los edificios mogoles, el Taj Mahal fue construido con mármol blanco. El mausoleo se asienta sobre una plataforma cuadrada de 7 metros de altura y consta de un edificio octogonal con esquinas inclinadas y puertas arqueadas. Sobre la tumba se encuentra la cámara central, que alberga sarcófagos de piedra simulados de Mumtaz Mahal y Shah Jahan. Los reales están en un nivel inferior. Las decoraciones exteriores e interiores del Taj Mahal se crearon aplicando estuco, pintura tallada e incrustaciones de piedra, incluyendo piedras preciosas y semipreciosas como jade, turquesa y cristal. Si no se eliminan los contaminantes, permanecen adheridos al mármol, oscureciéndolo más y más cada vez, perjudicando la inmaculada pureza del mármol blanco que constituye la principal belleza del Taj. Si se destruyera, su belleza se destruiría también. Los esfuerzos para preservar su blancura no cesan nunca. El mausoleo de mármol blanco está flanqueado por 4 minaretes independientes, uno en cada esquina de la plataforma. Los jardines están divididos por canales de agua, siguiendo el concepto islámico de paraíso. El canal que discurre de norte a sur está construido de tal manera que refleja una imagen del Taj Mahal. Muros de arenisca roja bordean el complejo por 3 de sus lados. El cuarto lado, frente al río, está despejado. La arenisca roja marca un deliberado contraste con la tumba de mármol blanco. Tras la decadencia del Imperio mogol, el Taj Mahal comenzó a deteriorarse. Pero los trabajos de conservación comenzaron a principios del siglo XX y continúan hasta el presente. Dado que la contaminación del aire amenaza la fachada de mármol, se ha impuesto una estricta zona de restricción de emisiones en toda el área circundante. El Taj Mahal, un edificio de simetría perfecta, constituye el testimonio del gran amor entre un hombre y una mujer. También es el monumento más famoso de toda la India.
Estatua de la Libertad, Nueva York, Estados Unidos. La Estatua de la Libertad, que vigila la entrada a los puertos de Nueva York y Nueva Jersey, se erigió en 1886. En su tiempo era la estructura de hierro más alta del mundo. Se encuentra en Liberty Island, propiedad del gobierno federal de Estados Unidos, lo que significa que le pertenece a todos y cada uno de los estados de la Unión, pero también es un regalo para el mundo. Creo que es un símbolo eterno de la conexión entre Europa y Estados Unidos. Es un regalo, una conexión que simboliza la acogida de los Estados Unidos a los europeos que emigraron hacia América. El escultor francés Frédéric Auguste Bartholdi eligió la isla como emplazamiento para su estatua cuando vio que todos los barcos que llegaban al puerto de Nueva York pasaban justo frente a ella. Édouard de La Boulaye, senador francés y partidario del abolicionismo, fue el primero que concibió la idea de este monumento a la libertad. Más tarde sería un obsequio del pueblo de Francia a Estados Unidos como un símbolo perdurable de libertad. Subrayando esa idea, la escultura de 46 metros de altura de estilo neoclásico representa a una figura femenina con túnica portando una antorcha y una tabla con la fecha de la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Las dimensiones de la estatua son realmente colosales. Solo los ojos sobrepasan los 75 centímetros de ancho y la nariz se acerca al 1,5 metros de largo. La infraestructura de hierro fue diseñada por Maurice Coquelin y Gustave Eiffel. En efecto, el mismo de la Torre Eiffel. Su armazón sostiene la piel de cobre, que solo tiene 2,4 centímetros de grosor. La estatua se ensambló por primera vez en París. Después se desarmó, se transportó a través del Atlántico en cajones y se volvió a montar. El 28 de octubre de 1886, Grover Cleveland, a la sazón presidente de Estados Unidos, presidió la ceremonia dedicatoria. La estatua se alza sobre un pedestal de 27 metros que alberga un museo con impresionantes vistas desde una plataforma situada cerca de su cima. La estatua cuenta con otras 2 plataformas de observación. La situada en la corona tiene 25 ventanas, pero solo puede acceder a ella un grupo reducido de personas a la vez. La otra rodea la antorcha, pero fue clausurada en 1916, cuando la antorcha fue rediseñada por Gutzon Borglum, quien más tarde esculpió el Monte Rushmore. Existen numerosas réplicas de la estatua, pero el modelo de yeso original realizado por Bartholdi en 1878 se encuentra en el Museo de Artes y Oficios de París. En 2011, este modelo se utilizó para crear la figura de bronce que se expone fuera del museo. Desde el siglo XIX, este obsequio del pueblo de Francia al pueblo de América ha dado la bienvenida a las personas que llegan a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Es un poderoso símbolo de libertad y un icono de Estados Unidos reconocido en todo el mundo. Los monumentos conmemorativos son una manifestación tangible del impulso humano para crear obras que dejen huella en la historia. Todos los monumentos conmemorativos que hemos visto hasta ahora son visitados por millones de personas cada año.
pero los 5 que vamos a ver a continuación son probablemente los más famosos del mundo e iconos de sus respectivos países. Contemplar cualquiera de ellos en la vida real suele dejar en el espectador una impresión duradera. La Torre Eiffel, París, Francia. La Torre Eiffel, bautizada así en honor al ingeniero Gustave Eiffel, cuya compañía la diseñó y construyó, es una de las estructuras más famosas del mundo y un icono de París, la capital francesa. Fue construida para la Exposición Universal de 1889. Con sus 300 metros de altura, era la estructura artificial más alta de su época. Mantuvo dicha distinción más de 40 años, hasta 1930, cuando finalmente fue superada por el edificio Chrysler en la ciudad de Nueva York. Sin embargo, no todos los parisinos sintieron por la Torre Eiffel amor a primera vista. Al principio levantó mucha controversia, pero finalmente se hizo realidad. Se construyó tal como había sido diseñada y es hermosa. No creo que nadie pueda negar su belleza como pieza de ingeniería o como obra arquitectónica. Incluida la antena que corona la cima, la torre tiene 324 metros de altura, con una base cuadrada de 125 metros de ancho. Es una torre de celosía de hierro forjado, provista de 3 plataformas accesibles a los visitantes por medio de escaleras y ascensores. La plataforma más alta incluye el apartamento privado de Eiffel, que ahora permanece abierto al público. Desde que se construyó, la torre se vuelve a pintar cada 7 años. Repintada desde 1938, el trabajo durará 6 meses. Fue diseñada en 1884 por 2 ingenieros que trabajaban para Eiffel y un colega arquitecto. Eiffel les compró a los 3 la patente y la presentó a concurso para la exposición de 1889. Con la credibilidad de Eiffel como constructor de puentes, más la estructura interior de la Estatua de la Libertad, pronto se firmó un contrato y comenzaron las obras de construcción. Las 4 patas de la torre se terminaron y se ensamblaron a la primera plataforma en marzo de 1888. En junio ya se había alcanzado la segunda plataforma, a 115 metros del suelo. La torre alcanzó su máxima altura en marzo de 1889 y el 31 de ese mismo mes, la Torre Eiffel fue oficialmente inaugurada. Desde el principio, los ascensores fueron una parte importante de la ingeniería de la torre. Durante los primeros 10 años se accedía a cada plataforma mediante un conjunto separado de ascensores, hasta que en 1899 se instalaron ascensores hidráulicos que llegaban directamente a la segunda plataforma. El ascensor entre la segunda y la tercera plataforma era el único de su clase en el mundo y siguió prestando servicio hasta 1983. La idea original era que la torre se desmontara tras un período de 20 años. Sin embargo, a principios del siglo XX, después de que comenzara a utilizarse para realizar transmisiones de radio, se decidió conservarla.
La Torre Eiffel fue muy criticada al principio por algunas figuras públicas notables y artistas destacados. Desde entonces se ha convertido en un símbolo de París y más de 6 millones de personas la visitan cada año. El monumento a Lincoln, Washington DC, Estados Unidos. Este monumento ha aparecido en incontables películas estadounidenses. No hay otro monumento conmemorativo dedicado a un presidente tan icónico como el monumento a Lincoln, construido para honrar al 16º presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Está situado en el extremo occidental del National Mall en Washington DC. El punto central del monumento es una gran escultura sedente del gran presidente. Las propuestas para construir un monumento conmemorativo surgieron poco después de su asesinato en 1865, pero la construcción no comenzó hasta casi medio siglo después. Edificado con mármol de Yule de Colorado, fue diseñado por el arquitecto estadounidense Henry Bacon con la apariencia de un templo griego clásico. El monumento a Lincoln está rodeado por un peristilo compuesto por una hilera de 36 columnas dóricas, una por cada estado que formaba parte de la Unión en aquella época. 2 columnas más franquean la entrada. El arquitecto, diseñador o ingeniero de un monumento conmemorativo debe sumergirse en el contexto del tema central del monumento e impregnarse de él para sentirlo, para inspirarse antes de diseñarlo. Por encima de las columnas, en el arquitrabe, figuran los nombres de los 36 estados y las fechas en las que ingresaron en la Unión. En el friso aparecen inscritos los nombres de los 48 estados que formaban parte de la Unión en el momento de la finalización del monumento conmemorativo en 1922. El interior se divide en 3 cámaras. Las cámaras laterales contienen inscripciones talladas del segundo discurso inaugural de Lincoln y del discurso de Gettysburg. El vestíbulo central contiene la escultura sedente de Lincoln, diseñada por el ciudadano francés Daniel Chester, un escultor que trabajó a menudo con Henry Bacon, el arquitecto general del proyecto. La escultura de Lincoln mide casi 6 metros de alto y aproximadamente lo mismo de ancho. Construido con 28 bloques de mármol blanco, Lincoln mira directamente al frente, fuera del monumento y a través del pórtico abierto hacia el monumento a Washington y el Capitolio. La idea del templo es atravesar cámaras y capas de arquitectura para limpiar tu mirada, para cambiar y transformar tu forma de pensar, al menos por un instante. Dado que Abraham Lincoln es considerado uno de los grandes presidentes de Estados Unidos, el monumento ha sido durante mucho tiempo un lugar simbólico muy popular. En los años 50 y 60 se convirtió en un punto clave para el movimiento por los derechos civiles. En 1963, Martin Luther King pronunció aquí su histórico discurso «Tengo un sueño» ante unas 250.000 personas. De todos los monumentos que gestiona el Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, el monumento a Lincoln se mantiene a la cabeza de los más visitados, por delante de la Estatua de la Libertad, el Monte Rushmore y el puente Golden Gate. La inscripción de la estatua de Lincoln reza así: en este templo, así como en los corazones de las personas por quienes salvó la Unión, la memoria de Abraham Lincoln queda consagrada para siempre. El Cristo Redentor, Río de Janeiro, Brasil.
El Cristo Redentor, una estatua Art Deco de Jesucristo, construida en 1931, recibe con los brazos abiertos a todos los que llegan en barco a Río de Janeiro. La estatua es también una declaración de fe. No se trata solamente de una bienvenida. Creo que es el símbolo de la creencia de todo un país, una cultura y una sociedad profundamente enraizadas en el cristianismo. Y en ese sentido, su impacto es muy fuerte. La estatua mide 30 metros de alto sin incluir su pedestal de 8 metros. Los brazos se extienden 28 metros desde una punta a la otra. Se alza sobre Río de Janeiro en la cima del Cerro del Corcovado, a 710 metros sobre el nivel del mar, visible para todo el mundo de día y de noche. El presbítero católico Pedro María Bosch fue el primero que tuvo la idea de erigir un monumento cristiano en Río de Janeiro en 1859, pero no llegó a concretarse. Sin embargo, ante las inminentes celebraciones del centenario de la independencia de Brasil, en 1921, el Cerro del Corcovado fue el emplazamiento elegido. Su piedra angular simbólica fue colocada en 1922. El proyecto fue una colaboración entre el diseñador brasileño Carlos Oswald y el ingeniero civil Heitor da Silva Costa. El trabajo escultórico real fue realizado por un escultor polaco-francés, Paul Landowski. La estructura de soporte se construyó a partir de hormigón armado. El revestimiento es de esteatita, elegida por su durabilidad y poder aislante, y se instalaron pararrayos en la parte superior. La construcción comenzó en 1926 y no concluyó hasta 1931. Desde entonces, la estatua ha sido sometida a numerosas restauraciones y limpiezas. En 1980 se limpió a tiempo para la visita del Papa Juan Pablo II. En 2010, una gran restauración reparó su rostro y sus manos, reemplazando algunas de las capas de esteatita. Los pararrayos también se revisan periódicamente y se reemplazan, ya que la estatua es frecuentemente alcanzada por los rayos. En 2006, para conmemorar su 75º aniversario, se consagró una capilla en su base dedicada a Nuestra Señora de la Concepción Aparecida, la santa patrona de Brasil. Desde entonces se celebran bodas católicas a sus pies. La estatua de Cristo Redentor sufre un gran deterioro debido a la erosión, debido a la presión climática y a los rayos. Estamos a una altura de 710 metros y esta bella imagen, con sus 38 metros de altura, necesita restauraciones constantes, tanto superficiales como estructurales. Aparte de las reiteradas limpiezas, en los últimos años la estatua se ilumina en determinadas ocasiones con diferentes colores y patrones para despertar la conciencia de la gente sobre cuestiones ambientales o de salud. Durante más de 60 años, el Cristo Redentor fue la estatua de Jesucristo más alta del mundo, hasta que en 1994 fue superada por la estatua boliviana del Cristo de la Paz. Pero sigue siendo un símbolo de la cristiandad y un emblema inmediatamente reconocible de Río de Janeiro. El muro de Berlín, Berlín, Alemania.
Hace un cuarto de siglo, en Berlín, un gran boom arquitectónico se convirtió en parte del esfuerzo para reunir a una ciudad dividida. Ese auge de la construcción continúa hoy. La capital alemana, antes dividida en dos por el telón de acero, se convirtió rápidamente en un atractivo imán para el denominado turismo arquitectónico. Recuerdo que en la década de los 90, cuando se reconstruyó Berlín tras la caída del muro, acudían muchos visitantes y había mucho turismo arquitectónico. Proyectos arquitectónicos singulares van de la mano con monumentos conmemorativos dedicados al turbulento siglo XX de Alemania. El muro de Berlín sigue siendo el símbolo más famoso de la Guerra Fría. Durante casi 30 años, un muro de 165 kilómetros dividió el mundo en este y oeste. Tras la Segunda Guerra Mundial, las potencias victoriosas dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación. Sin embargo, pocos años después, aumentaron las tensiones entre el sector soviético y los 3 sectores occidentales. En 1949, el propio país se dividió entre la República Federal de Alemania y la llamada República Democrática Alemana, la RDA comunista. Berlín Occidental se convirtió en una isla de libertad en el interior de una dependencia soviética. La construcción del muro de Berlín comenzó en 1961. Del simple tramo de alambrada de púas que era en un principio, se convirtió en un muro de hormigón de más de 3 metros, provisto de refuerzos internos de alambre de cobre y bordes superiores redondeados para dificultar la posibilidad de escalarlo y huir hacia el oeste. El muro se extendía más allá del propio Berlín, llegando al estado de Brandenburgo. La parte inferior se ensanchó con barricadas para evitar que fuera embestida por vehículos pesados. La única ruta legal hacia el oeste era atravesando pasos fronterizos. Uno de los más conocidos era el Checkpoint Charlie, hoy visita turística ineludible. En Berlín, el telón de acero no consistía simplemente en un muro. También contenía la llamada Franja de la Muerte, un corredor de 30 a 50 metros de ancho que discurría a lo largo del lado oriental del muro, salpicado de torretas de vigilancia, nidos de ametralladoras y minas terrestres, y un segundo muro en el lado oriental de Alemania. Nada podía obstaculizar la construcción del muro. Por ejemplo, en la Franja de la Muerte había una iglesia, pero cediendo a las presiones del gobierno de Alemania Oriental, fue destruida. Con el paso de los años, el muro se fue modernizando con más elementos de seguridad y más torretas de vigilancia. Pero ni siquiera eso pudo evitar que algunas almas valientes huyeran en busca de la libertad. En su intento por cruzar el muro, 190 personas perdieron la vida. Debe permanecer para no olvidar nada de lo que ocurrió desde 1961. Y para recordar a todas las personas muertas que fueron asesinadas al intentar saltar el muro, y también como celebración de la libertad. En 1989 tuvo lugar la caída del muro de Berlín. Fue derribado aún más rápido de lo que se había tardado en construir. El muro de Berlín es ya algo superfluo. Todas sus fronteras permanecerán abiertas y los alemanes podrán cruzar libremente los pasos fronterizos. Hoy el muro permanece intacto solo en algunos lugares. Pero esos vestigios, diseminados por la ciudad,
nos recuerdan su monstruosa longitud y la tragedia de sus valientes víctimas. Monumento conmemorativo a las víctimas del 11S, Nueva York, Estados Unidos. La silueta actual de Manhattan cuenta una historia muy diferente a la de hace poco más de 15 años. Donde antes se alzaban las Torres Gemelas, hoy hay un monumento conmemorativo y el One World Trade Center, un rascacielos de más de medio kilómetro de alto. Posiblemente es el rascacielos mejor guardado, pues se encuentra en el emplazamiento donde se levantaban las Torres Gemelas hasta el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001. Murieron casi 3.000 personas y miles más resultaron heridas. Todavía hoy nos cuesta ver las imágenes de los 2 aviones de pasajeros estrellándose contra las Torres Gemelas. Costó muchos meses limpiar la gigantesca pila de desechos y escombros conocida como la Zona Cero. Hoy hay un monumento conmemorativo con las cascadas artificiales más grandes de Norteamérica y placas que recuerdan a los caídos. Esos monumentos deberían emanar el espíritu de Nueva York y de todo un país. Son una respuesta cultural a esos ataques. Tomaron forma para recordar un evento terrible, pero también para expresar nuestra fe en la belleza de Nueva York. La gente nunca debería sentirse acobardada por el terrorismo al construir grandes edificios. La ciudad resurgirá como lo que fue, una ciudad libre y hermosa. A comienzos de 2003, el arquitecto polaco-estadounidense Daniel Lipskin fue designado para planificar el proyecto, una decisión acertada para casi todo el mundo. El monumento a las víctimas del 11S rinde un respetuoso homenaje a la desaparición del World Trade Center y muchos de sus ocupantes. Tiene la forma de 2 piscinas gigantes, delimitando el lugar donde estuvieron los cimientos de las Torres Gemelas. Alrededor de las cascadas hay placas de bronce con los nombres de las víctimas del 11 de septiembre. La ceremonia inaugural del denominado Monumento a las Víctimas del 11S tuvo lugar el 11 de septiembre de 2011. Las obras del One Trade Center concluyeron en 2013. Las expectativas habían sido altas. Además de la torre y el monumento conmemorativo, dentro de los cimientos de las Torres Gemelas, hoy hay un museo. Debe ser emblemático, simple y puro en sus formas, y al mismo tiempo memorable, para proclamar la resiliencia y el espíritu de nuestra democracia. La torre debería ser realmente alta, y no solo interiorizar la tragedia, sino alzarse como un símbolo de libertad con un mensaje de esperanza a este mundo a veces oscuro. Y por último, pero no menos importante, la construcción del World Trade Center Transportation Hub, inaugurado en 2016. El diseño del arquitecto español Santiago Calatrava tenía la intención de ser icónico, como un pájaro liberado por la mano de un niño. Espero que se convierta en una fuente de ingresos, en una fuente de vida, en una fuente de revitalización de esta parte de la ciudad. Se trata de un monumento dedicado a la memoria de los hermanos y hermanas que fallecieron. Este complejo monumental de nuevos edificios, rascacielos y monumento conmemorativo es ahora un punto de referencia de Manhattan, un lugar dedicado al recuerdo de las víctimas del terrorismo, pero también al espíritu de lucha de la ciudad de Nueva York. Monumentos conmemorativos.
El deseo de construir obras que sobrevivan a los estragos del tiempo y que puedan ser admiradas por las generaciones venideras se pueden encontrar en todos los continentes, abarcando muchas culturas y épocas diferentes. Aunque a veces no sirvan para un propósito práctico concreto, los monumentos conmemorativos tienen la capacidad de conectar con los corazones de las personas a través de su simbolismo y su grandeza.